Cuando la recogí, de vuelta a la mesa, sobre el folio, las palabras formaban militarmente portando una pancarta, tanto vocales como consonantes. ¿Te imaginas? Bueno, bienvenida a la audiencia de Radio Diferida, de Hablar por no hacer ruido. Hoy es un programa, digamos, no sé si decir especial o tenemos a un compañero de la radio, José Luis Urrutia, que junto a Idoia Mielgo realizan Escenario de Palabras, pero está aquí por su labor de escritor. Porque José Luis Urrutia es escritor de novela histórica, al menos lo ha sido en la mayor parte de su carrera, ¿no? También es guionista, bueno, últimamente ha salido un poco de la novela histórica, no sé si llamar a costumbrismo, no creo que sea El camino a tu puerta, pero es, que es difícil poner... Es cierto, es una novela que no entra por sí misma ni en un thriller, ni en histórica. Yo siempre la he definido como una novela psicológica, una novela contemporánea, porque está ubicada en los tiempos actuales, pero cuyo trasfondo, a pesar de que hay un crimen, a pesar de que hay una investigación, a pesar de que hay cosas diferentes, es una novela sobre todo psicológica. Y bueno, también hiciste una, Johnny se ha ido, que es de una novela cómica, se podría decir. No sé si es el término técnico adecuado, pero es una novela divertida, vamos a decir así. Tú lo has dicho, yo me lo tomé como un divertimento. Sí. Era una idea que surgió por un viaje que hice con unos compañeros literarios allá por el 94 a Segovia, y estuvo parada durante muchos años hasta que un día la cogió Idoia y dijo, oye, son solamente 7 páginas, pero tiene muy buena pinta. Y me atreví con ella y es un divertimento, mezcla mucha fantasía con bastante humor y con un cierto toque de intriga. No, esa es una de las tuyas que me leí. Bueno, El camino a tu puerta también me leí, la segunda parte todavía no, pero el Johnny se ha ido, me reí, fue... Pues ese era uno de los objetivos de la novela. Y ahora te has metido en el complejo mundo de la poesía, te has atrevido al menos a publicar, porque igual ya lo hacías antes, pero... De hecho, yo, como muchos, empecé con la poesía, ¿no? Tienes 15 años, tienes sensaciones, emociones, ganas de comunicar, y parece que lo más fácil, quizá erróneamente, como es más corto, como son versitos, pues es más fácil que una novela, ¿no? Y bueno, pues allá por los 15 años pues me lancé a hacer una poesía, seguí tirando de ello. Con 21 años o con 22 años me atreví a publicar un libro de poesía que se vendió bien en Bilbao. O sea, ya publicaste poesía. Sí. Perdona. Un libro que me lo pasé muy bien, pero que al de poco tiempo me di cuenta de que era una osadía, digamos. Nunca comento nada de él porque me parece un libro muy cursi. que no reniego de él, pero tampoco lo saco a la luz, ¿no? O sea, ya está. Vale. Y sí, luego pues últimamente me dedico más a la poesía, sobre todo desde que... Yo siempre he pensado mucho en poesía, ¿no? Es más, mis novelas siempre tienen bastante de prosa poética, pero a raíz de tener ya ese contacto tan estrecho con Idoia, pues me ha contagiado el espíritu de la poesía, he aprendido mucho de ella y me he atrevido a tomarlo más en serio, y en el año 22 salió Entre lobos y sirenas con el libros, y bueno, pues una aventura más. Decir que, claro, que su pareja Idoia Mielgo es poeta, para quien no tenga el gusto de saberlo, pues que debería. Bueno, pues eso, que ahora ha salido un poco de la novela histórica. Yo me puedo, como aficionado ya un poco lejano ya a la escritura, pero bueno, que me puedo imaginar por qué ahora estás con otros géneros. Imagino que pueden salir las razones a lo largo de la conversación, pero ¿qué contextos y épocas históricas has tratado? Pues varios. Para mí la historia siempre ha sido una
pasión, digamos, ¿no? Yo desde muy joven leía mucha biografía, veía muchos documentales, leía revistas que hablaban de eso, de historia, ¿no? Y pasé durante mucho tiempo, pues iba a la biblioteca y me cogía eso, biografías, crónicas. Así que cuando empecé con la novela, allá por el año 98, a tomármelo un poco en serio, pues no tuve duda de que mi primera novela iba a ser histórica, por lo que yo sabía de historia y por lo que me gustaba. Y mi siglo favorito, no sé por qué, siempre ha sido el XV. No sé por qué, hay mira que siglos bonitos, ¿no? Pero siempre ha sido el XV, no sé por qué. Y entonces, bueno, pues he tratado mis primeras 4 novelas, que son una tetralogía, el Ayalés, pues es el recorrido de un personaje común y corriente, no es ningún héroe, es un ser ficticio metido en hechos reales, que la primera novela se desarrolla en la tierra de Ayala, que hoy en día es Álava, pero que hasta el siglo XIX era tierra independiente. Estaba Vizcaya, Álava, Burgos, Cantabria y Ayala. Ese personaje en la segunda novela se traslada a Orduña, que es la única ciudad de Vizcaya, y luego en la tercera va a Burgos y en la cuarta está presente en la conquista de Granada. Y entonces luego también toqué César Borgia, el hijo del Papa, siglo XVI, un personaje documentado, muy conocido, muy controvertido, que me costó muchísimo pillarle el punto, porque claro, es un ser tan controvertido y conocido que tiene muchos detractores y muchos apologistas. Entonces, ¿con cuál te quedas? Porque sobre un mismo hecho, para uno será maravilloso y para otro será un horror. Entonces, bueno, pues yo me quedé en el punto medio y conté lo que ese hombre hizo, ¿no? Sin juzgar y sin posicionarme. Y salió una novela en la que todos los personajes que salen son reales, no hay ninguno ficticio, ¿no? Y muchas conversaciones son conversaciones que se dieron en su día, ¿no? Y detalles como banquetes en bodas y tal. Luego, también sin salirme de ese siglo, escribí sobre la vida de Ignacio de Loyola. En el 16. Sí. Porque era un personaje, es el patrón de Vizcaya, de Guipúzcoa, pero todo el mundo le conoce como santo. De repente en Pamplona un día tiene una herida y ya se transforma en un ser de luz. Pero ¿quién era Ignacio de Loyola antes de eso? Pues era un ser hijo y nieto de banderizos, de guerreros, un ser con muchos vicios, un ser con muchos defectos, con muchos delitos a sus espaldas, que se crió en Castilla y cuya obsesión era ser militar y de alto rango o ser alguien alto también en la corte. Y a través de ese accidente que tuvo en Pamplona, pues le llegó el punto de la conversión, que también fue por casualidad, fue por leer libros de santos, que si le hubieran dado los libros que él quería, que eran el Amadís de Gaula, libros de caballería, pues hubiera seguido con su afición hacia las armas, ¿no? Y luego pues también he tratado la novela juvenil, histórica, en el eco de Padura, mezclando mitología, leyenda, un pelín de historia. Eso te iba a preguntar, ¿qué quiere decir novela juvenil histórica? Es, bueno, pues... enfocada a los más jóvenes, a un rango entre 10, 11 hasta los 16, 18 años. Pero supongo que ese juego con la mitología es con intención, claro, precisamente, sí, para acercarse a los... Sí, porque por una parte en el País Vasco hay mucha mitología. Sí, desde luego. Y muy rica, y además que se puede comparar con la mitología de países escandinavos. Y en el País Vasco mucha gente habla de Gahueco, el dios de la noche, habla de Tartalo, habla de Basajaun, el señor de los bosques, por supuesto de Mari, la gran diosa que vive 7 años en el Gorbea y 7 años en el Amboto, y se traslada de uno a otro en una nube de fuego. Y es algo que los gachagorris que te hacen el trabajo por la noche que tú no puedes hacer, o sea, Inguma, que es el ser que te chupa los sueños y te puede llevar a causarte enfermedades. Entonces, para atrapar un poco a los más jóvenes, pues mezclé mitología, contada eso sí con un lenguaje asequible, ameno, llano para los chavales, ¿no? Y una leyenda que hay sobre la batalla que se ganó en Padura, en Arrigorriaga, y luego un pelín de historia, porque también te cae historia, ¿no? Pero sobre todo que sea un lenguaje mucho más llano, sin entrar en profundidades, no hay psicología, es solamente acción, 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 ¿no?
Hablas del lenguaje, ¿no? Una de las labores, supongo que es adaptarte, no adaptar el narrador, está claro, pero una de las labores, imagino que, bueno, no siempre fáciles, es que los personajes hablen como se hablaba en la época, ¿no? Si se hablaría como en la época sería casi ininteligible. Primero, Bueno, pero sí, algo sí. imagino que algo tienes que... Exactamente, hay que darle un poco de forma, ¿no? Por ejemplo, pues en vez de decir buenos días, es el con Dios, ¿no? Y luego decía eso lo de ininteligible porque el castellano antiguo era bastante... Se puede entender, que pasa un poco como con el catalán, que puedes entenderlo, pero no lo entiendes del todo, ¿no? Pero bueno, sí se puede adecuar ciertas frases. Por ejemplo, en vez de decir hoy en día un insulto hacia tu madre, pues se decía hijo de ruin padre y tal, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de cosas de frases, de dichos, de construir las frases, sí te pueden llevar sin hacerte salir de la acción, porque si lees un texto un poco farragoso, desconectas. Sin salirte de eso, te pueden hacer ver un poco, si lo mides bien, cómo se hablaba en esa época, claro, y entenderlo perfectamente. Entonces ya le da un toque, digamos, más antiguo, pero perfectamente entendible. Claro, quedándote, a poco que se entienda, te quedas con expresiones cotidianas, ¿no? Digamos que es con lo que... Exactamente. Me parece interesante lo que has dicho de que la tetralogía, creo que has comentado, era con personajes ficticios, pero bueno, es novela histórica, ¿vale? Entonces, claro, son conceptos diferentes. ¿Cuánta ficción puede haber en una novela histórica para que no deje de ser historia? Es que esos son unos baremos bastante complicados, ¿no? Porque puedes partir... Sí, imagino que no está estipulado, pero bueno, siempre que tú que crees, vaya. Sí, es que hay dos enfoques. Uno, que tus personajes sean históricos. Por ejemplo, en el caso de César Borgia, el personaje, el protagonista, es histórico. Entonces, él es el que manda, él es el que más sale, él es el que tiene que ser creíble y sobre todo que todo lo que digas de él, por lo menos esté documentado. Porque sobre eso también se puede hablar mucho. O sea, hay novelas, incluso que han ganado premios notables, que meten unas barrabasadas tremendas, ¿no? Cosas que no existían, frases que no existían. Me acuerdo que una novela hace años que ganó el premio, creo que era el Ateneo de Sevilla o algo así, de un autor extremeño, hablaba precisamente de la cofradía de Arriaga en Vitoria en el siglo XIII. Y dice que los guerreros de Vitoria en el siglo XIII se lanzaban al combate al grito de Gora Euskadi, cuando Euskadi es un término acuñado en el siglo XIX. y Euskadi no existía, como mucho existía Euskal Herria, y tampoco era como para lanzarse al grito en el medio de Euskal Herria, porque no fue nunca una nación en sí misma, ¿no? Era una zona, ¿no? Entonces, y luego está que tu personaje principal sea de ficción, pero viva en un contexto histórico. Entonces, en mi personaje, Elías de Aldama, él era un personaje inventado, eso sí, con los rasgos, peculiaridades, apellidos, costumbres, formas de hacer de gente de la época. Y que por sus circunstancias se vio involucrado en hechos históricos. Él está en Granada cuando entran los castellanos y suben a la Torre de la Vela y plantan ahí el pendón de Castilla. Jamás hubo un Elías de Aldama, que yo sepa, en Granada, pero mi personaje ficticio sí está allí, pero no de forma del hecho histórico. Entonces, para mí lo que hay que tener claro, sea cualquiera que sea el porcentaje de ficción o de historia, está en que la historia jamás se puede deformar a conveniencia del argumento. Dicen, no, pues es que mi personaje justo, porque como era muy lento y no tenía caballo, pues llega a Granada el día 3 de enero, el día que se sube el pendón. No, se subió el 2 de enero. Si tu personaje era muy lento, pues ponle un caballo o ponle un tren. Ya, que llegue, ¿no? Pero no deforme la historia, ¿no? Entonces, lo del porcentaje de ficción o de historia depende del argumento, sobre todo. Claro. Pero siempre respetando la historia. Pero claro, luego puede haber un personaje real
y que sea todo ficción menos el nombre del personaje, claro, ¿entiendes? Por ejemplo, escuché en el séptimo arte, nos vamos al cine, ¿no? Pero escuché hace poco, precisamente en la radio, que el Braveheart, vamos, que realmente tiene auténticas patadas a la historia. Incluso cómo se pinta el de la película pertenece a otro siglo y no sé si otra... Sí, eso era escocés, pero igual había pasado ya un siglo que eso ya no se usaba, el pintarse de azul y blanco. Y luego el personaje de... no me acuerdo el nombre. William Wallace, puede ser. William Wallace. Pero el personaje de la que hace de reina, de la mujer del hijo del rey, que aquí pues es una persona, es guapísima, dulce, que se enamora en cierto modo de Braveheart, que llora cuando esto, que incluso le entrega para cuando le van allá a torturar una especie de láudano para que no le duela. Esta persona en la realidad le llamaban la loba, porque era un personaje que si podía te comía vivo. O sea, era muy diferente a la chica que nos han presentado en la película. Lo que pasa es que, claro, vende más una persona que se enamora de Mel Gibson, de Wallace, y te hace estremecerte, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo, cuando te ha tocado personajes reales, cómo los trabajas? O sea, porque, vamos a ver, aquí hay una labor de documentación que imagino que puede llegar a ser agotadora, vamos. Mucho. Me acuerdo, la que más tiempo me ha llevado por sus circunstancias es la de César Borgia, que me llevó casi un año encerrado en la biblioteca. Tengo así trabajos así de esta altura, de informes, trabajos hechos, ensayos sobre él. Por eso, por lo que antes te decía, una persona muy conocida y muy controvertida y muy documentada. Entonces, para meterte en la piel de César Borgia es leer todo lo que puedas, siempre de buenas fuentes, de fuentes documentadas. Claro, que supongo que hay que elegir. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, tus fuentes para César Borgia? Ahora mismo no... Historiadores, elementos, con que me digas elementos, no necesito nombres. Pues libros, siempre que contengan fuentes, decir, no, es que César Borgia fue a caballo hasta no sé dónde. ¿Lo dices tú? No, lo puedes ver en tal documento de la época. Eso es de primero de carrera. Exactamente. Y por eso yo siempre que veo un libro un ensayo que donde no vienen fuentes, desconfío, ¿no? Y luego hubo trabajos muy buenos y tuve suerte ya, como me conocían en la biblioteca, yo tenía carnet de investigador, entonces tenía acceso a documentos que no tiene todo el mundo, y también tuve suerte de que había un funcionario, un empleado, que me buscaba mucho por su cuenta y luego me lo iba pasando, ¿no? Oye, he visto esto de tal año, y yo te hablo del año 30, del año 20, del siglo XX, trabajos anteriores, traducidos del italiano, del inglés, que me ayudaron muchísimo. Yo me acuerdo que me leí, pero miles de páginas, ¿no? Y lo que te decía, aquí era César Borgia era Dios, aquí era el demonio. Ya. Y luego te das cuenta, y sobre todo conocer la época, conocer sus justificaciones, su personalidad. Porque claro, hoy en día, es que hizo aquello. Ponte en el pellejo de un señor con sus circunstancias de hace 500 años. Es complicado. Sí. Y luego, pues eso, darle a la novela, sin deformar nada, darle ese toque literario, ¿no? Hacerlo, pues, ameno para el público, que tenga literatura. ¿Cómo llegaste a tener un carnet de investigador? Había varias circunstancias, había varias condiciones que te pedían. Una de ellas era tener un aval de un historiador, un catedrático de historia, y yo tenía uno, por medio de Iñaki Bazán Díaz. Eso para la biblioteca foral de la Diputación de Vizcaya. Pero en cambio para la Chancillería de Valladolid, pues me bastó con pertenecer a la Diputación de Vizcaya y tener ese carnet. Ahí no pidieron nada más. Y en la Biblioteca Nacional de España, con tener un libro publicado, te daban el carnet para poder investigar. Y yo cuando fui dije, no, yo tengo 9 novelas publicadas ya. Y digo, bueno, para adelante. Toma 2. Ya está eso. Sí. Vale. ¿Qué consideras más acertado a la hora de narrar una historia? Digamos, narrar desde la distancia histórica o
intentar que la gente se introduzca en la época? Es que claro, imagino que son novelas distintas, ¿no? Sí. Claro. ¿Tú qué es lo que has... ¿Cómo has escrito tú? Desde la época. Son novelas distintas, pero al mismo tiempo es una misma forma de escribir. Entonces yo lo que intento es que la gente, cuando lee algo mío, se quede con varias sensaciones. Primero, que le ha gustado. Es decir, que no considera ese tiempo invertido, ni ese dinero invertido en el libro, como algo perdido. Es decir, mira, pues me ha gustado más o menos, pero está bien, ¿no? Y luego, no mentir nunca, es decir, que no confundir, porque... sobre todo por la gente más joven, ¿no? Porque tú ahora escribes una novela histórica con una serie de licencias y un chaval joven te lo lee y va con eso a misa. Y luego ya, lo que yo siempre digo, lo que hay que leer es los libros de historia del colegio, del instituto, de la universidad. Y las novelas históricas tienen que ser un reflejo de eso. Yo no me puedo inventar nada. Que no sé si va por ahí tu pregunta, no sé. No, bueno, sigue. Y luego, pues, crear esa atmósfera, crear ese atractivo en los personajes para que lleguen a emocionar, para bien o para mal, al lector. Y luego, pues, crear una historia, pues, amena, entretenida, rigurosa y a poder ser con una buena calidad literaria. Eso me parece fundamental. Sí, no, bueno, desde la distancia histórica quiero decir pues que igual visto no desde dentro, sino pues como, no sé si sabría desarrollar lo que quiero decir, lo cual puede ser un problema. Pero sí, como visto en tercera persona, digamos, con lejanía histórica, ¿no? Como supongo que una narrativa menos atmosférica y no lo sé. Siempre procuro escribir en tercera persona, la de Johnny no, sí, pero vamos, pero la histórica en tercera persona porque me permite ir con un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo, ¿no? Y luego también pues dotar a cada personaje de personalidad. Eso me parece fundamental, que incluso sin decir, preguntó esto o dijo esto no sé quién, casi por su forma de hablar, por su jerga, por su forma de expresarse, puedes ya saber quién es. Porque hay novelas en las que todos los personajes piensan igual, hablan igual, reaccionan igual, aman igual, odian igual. Y yo creo que cada personaje, como cada persona, somos diferentes. Y luego eso, por darle ese toque que tú quieres, más atractivo, hacerle al malo muy malo, al bueno muy bueno, aunque yo siempre soy de luces y sombras. No me gustan los malos ya desde nacimiento, ni los buenos angelicales, ¿no? Me gustan hacer personajes creíbles. Y luego también pues con el tiempo vas aprendiendo a jugar con los sentimientos de los personajes, ¿no? A darles esa ternura especial en tal momento o ese rasgo de ambición o de egoísmo o de maldad que puede requerir. Bueno, ahora sí. ¿Hay alguna razón por la que hayas dejado aparcado al menos la novela histórica o...? No. Yo tuve una época, digamos, fecunda desde el 2001 al 2010. Publiqué 9 novelas a raíz de una al año. 9 o 10, no me acuerdo ya. Y ahí lo dejé de momento porque monté una productora audiovisual, me roba mucho tiempo y también pues si no tengo un motivo para escribir no escribo, por lo menos en plan serio, ¿no? Escribir siempre escribo, bocetos, apuntes, cosas de estas, pero no soy de los de tengo que escribir todos los años para que mi nombre siga y no, si no tengo motivos no escribo, porque algunas de mis novelas no surgieron por mí mismo. Hubo gente que me dijo, oye, ¿por qué no escribes sobre Ignacio de Loyola? Bueno, ¿y por qué? Pues esto. Y me lo pienso y luego pues decido que sí, ¿no? Sí. Y luego pues estuve sin publicar 5 años, escribí El camino a tu puerta y el cambio no lo sé por qué. Simplemente fue instinto, sensaciones, me sigue encantando la novela histórica. No era porque da muchísimo trabajo. No, hombre, igual en cierto modo sí,
Porque ya te digo que el trabajo de la productora me lleva mucho tiempo y ya esas horas que yo tenía para pensar, argumentar, plantear, ya no tenía. Y sobre todo para ir a la biblioteca a investigar. Y me surgió una idea que tenía también hace años en la cabeza, la camino a tu puerta, y claro, era más fácil escribir sobre algo actual que conoces, cómo es la gente, cómo habla, cómo es Bilbao hoy en día, cómo es Cuzcurrita, cómo visten, y no tengo que investigar nada, ¿no? Pudo ser un motivo y me gustó, y a raíz de eso vino también la continuación. Yo lo habría hecho por eso, vamos. Sí, sí. Que en el fondo igual, inconscientemente, igual Después fue un motivo de peso, ¿eh? Que verdad que nunca me lo he preguntado. Que no por nada, sino pues sí. Después de tantas y tantas, dices, bueno, pues... Sí, sí. Porque la verdad es que investigar, en el fondo me gusta mucho porque aprendes muchísimo, ¿no? Claro, eso... Pero, y luego también pues es muy bonito tener contactos pues con historiadores. Yo mantengo todavía la amistad epistolar con gente de Granada, catedráticos, bibliotecarios, de Almería, con Iñaki Bazán, que fue uno de mis mentores y un catedrático de historia medieval y de geografía, con el que mantengo una buena relación y que para mí fue una guía muy buena para no perderme a la hora de documentarme bien. O sea, pero sí, pero es muy cansado el llenarte con datos encima de épocas tan complicadas. Se pagaba en maravedís, luego en ducados, las coronas, había que pagar un peaje por contazgo. Es que hay que tener un cuidado, a mí me estresaría un montón. Mucho cuidado. El decir, seguro que hay algo mal, sí. ¿Sabes? Seguro que hay algún dato. Y de hecho, yo en una novela metí la pata con una fecha. Sí. Puse a una calle de Vitoria el nombre de un santo que todavía no había nacido. Pues eso, que sí. El que anda tropieza también dice. Exactamente, sí. Pues has comentado que tuviste una productora, podríamos acabar hablando de un poco de eso, ¿no? De cómo es ese cambio porque imagino que tu función eran los guiones, aparte de lo demás que fuera burocrático, etcétera, etcétera, pero... y de control y no sé si dirección también te atreviste. Sí, vale. Bueno, en todo caso, ¿qué esa diferencia entre hacer novelas y meterte en un guión que no sé si solo has hecho documentales o también has hecho cortometrajes, ¿vale? Sí. Pues adelante. Y luego teatro también, sobre todo. Teatro, es verdad, joder. No sé cómo se me ha podido... Además que estás en activo, te he visto. Sí. Te he visto un mínimo de 2 veces que recuerde y pues sí, mira, es lo que tiene improvisar las entrevistas con amigos. Sí. Que se te olvida lo más obvio, ¿no? Sí. Teatro, claro. Sí, pero bueno, entiendo que esa productora, bueno, bien, entra todo. La diferencia entre guiones y... Porque al final sea de teatro, sea de documental o sea de cine o lo que sea, es un guión que sigue unas pautas diferentes a la novela, entiendo. Sí, es una forma de escribir muy diferente, porque además es algo que hace poco, yo doy desde hace años clases de escritura creativa en un pueblo de Vizcaya, en Derio, para el ayuntamiento, para adultos, y hace poco lo comentábamos, ¿no? El tema de... Porque un ejercicio que les puse fue pasar de hacer relatos y cuentitos y microrelatos a escribir un guión de una obra de teatro corta. Entonces me decía, dije, no, el secreto está en decir, esto que escribo, si es un relato, te lo va a leer un lector o una lectora. Cogen el libro, te lo entran, y pueden repasar y tal. Entonces reciben esa información en el momento, por ti mismo. En un guión de teatro para un largometraje, cortometraje, lo que sea, eso está dirigido a unos actores que tienen que transmitir lo que tú has escrito. Entonces, en un guión de cortometraje, de teatro, en lo que son, en general, no hay literatura, no hay descripciones, no hay narrativa. Se basa, por ejemplo, en teatro se basa todo en el diálogo. Es decir, a través del diálogo tienes que contar la historia y luego que esos actores y actrices sepan interpretar ese mensaje, es decir, con gestos, pausas, con todo lo que significa la interpretación.
Entonces es un lenguaje muy, muy, muy diferente. En una sinopsis de una obra de teatro, por ejemplo, o de cine, no hay literatura. Todo va en presente y de una manera muy, muy ascética. Julián, 40 años, se acaba de separar de su mujer. No dices, Julián, que es un hombre apasionado y romántico, va y viene y viste. No. Esto es una diferencia brutal. Entonces ahí escribes de una manera muy sintética y luego eso, y tienes que basar toda la historia en teatro, por ejemplo, o en un cortometraje o en un largometraje, en el diálogo y en saber comunicar a esos actores lo que tienen que hacer para que lo hagan como tú quieres. Lo mismo que en un relato tú escribes para que el lector o la lectora lean lo que tú quieres que lean. Bueno, ahí sí que irían descripciones, ¿no? ¿En dónde? En las indicaciones para que actores y actrices sepan, ¿no? Como mucho, el suspiró, el mirando hacia arriba, ofendido, pero no hay literatura. Ya. No es ofendido porque en su infancia tuvo... Ya no hay... No hay grandes florituras. Y mira por la ventana, y no dices, es una ventana roja, que no. Son indicaciones para que transmitan con su voz, con su gestualidad, con sus movimientos, lo que ese personaje tiene que transmitir. Y una voz en off en un reportaje o un documental, por ejemplo, ¿se mueve por las imágenes o decide qué imágenes hay? Yo creo que tiene que ir en consonancia lo que está contando con las imágenes que se muestran, y es un recurso que me encanta. Yo hice 2 documentales sobre el pastoreo en Vizcaya, uno en la Sierra de Orduña y otro el más potente porque hubo mucho más presupuesto y fue 1 año y medio de grabación. Cogimos todas las estaciones y todos los trabajos que se llevan a cabo en el monte y en el caserío, y se juega con mucha voz en off. Cuando se habla de la mitología, precisamente en el Gorbea, que es un sitio espectacular, se oye a una señora mayor contando lo que era, cuando eran niños, el tema de Mari, la bruja, la dama de Amboto que va al Gorbea en una nube de fuego y tal, y se veía el Amboto y una tormenta, ¿no? Cuando un pastor te habla de las ovejas que están en tal sitio, su voz está en off y se ve ese prado con esas ovejas. Y para mí todo tiene que ir un poco en consonancia. Y bueno, es un lenguaje también diferente que hay que casarlo muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Hablar por no hacer ruido. Un placer. Y por habernos deleitado con tu sabiduría literaria y toda tu experiencia. José Luis Urrutia, escritor, guionista, actor también, que se me había pasado, no tengo perdón. Pues no tengo perdón más que nada porque no hace tanto estuve en una obra tuya, sí. en Nanclares. Sí, así es. Y bueno, pues espero que hayas estado a gusto en Radio Diferida, que es tu casa, ya lo sabes. Ya lo sé. Y contigo siempre muy a gusto. Y a los demás, muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Debo de la hora, María.